La empleada se quedó sin comer para alimentar al hijo del millonario, y nadie lo sabía. El sol de octubre se filtraba a través de los enormes ventanales de la mansión Mendoza, creando patrones dorados sobre el mármol pulido del vestíbulo principal. Carmen Vázquez ajustó su uniforme azul marino por última vez antes de dirigirse a la cocina, donde comenzaría otro día de trabajo que había definido su vida durante los últimos 6 años. A sus 42 años, Carmen conservaba la fortaleza de quien había conocido tanto la pobreza como la dignidad del trabajo honesto. Sus manos, curtidas pero cuidadosas, se movían con la precisión de alguien que había perfeccionado cada tarea doméstica hasta convertirla en un arte. Su rostro, enmarcado por cabello castaño recogido en un chongo impecable, reflejaba una serenidad que contrastaba con las preocupaciones que guardaba en su corazón. «Buenos días, señora Carmen», la saludó Mateo Mendoza desde la escalera principal. El niño de 9 años bajaba lentamente, frotándose los ojos con esa somnolencia característica de quien aún no se acostumbra completamente a madrugar para ir a la escuela. «Buenos días, pequeño Mateo», respondió Carmen con una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «¿Cómo amaneciste hoy? ¿Te sientes bien?». La pregunta no era casual. Mateo padecía una severa alergia alimentaria múltiple que había sido diagnosticada cuando tenía apenas 4 años. Después de una aterradora experiencia en la que el niño había estado a punto de morir por un shock anafiláctico, los médicos del hospital ABC habían sido categóricos. Su alimentación debía ser estrictamente controlada, libre de gluten, lácteos, frutos secos y varios otros alérgenos. «Me siento bien, Carmen». «¿Ya preparaste mi desayuno especial?», preguntó Mateo mientras se acercaba a la isla central de la cocina. Un espacio que parecía extraído de una revista de decoración con sus acabados en granito negro y electrodomésticos de acero inoxidable. «Por supuesto, mi niño. Tu papá me trajo los ingredientes frescos ayer por la noche», mintió Carmen con naturalidad mientras comenzaba a preparar el desayuno. La verdad era que los ingredientes frescos eran los últimos que quedaban en la despensa especial de Mateo, y no había indicios de que fueran a ser repuestos pronto. Carmen abrió el refrigerador especializado donde se guardaban los alimentos de Mateo, separados herméticamente de cualquier posible contaminación cruzada. Tomó la leche de almendras orgánica, el pan libre de gluten hecho con harinas especiales y los suplementos vitamínicos que costaban más que su salario semanal. Cada producto tenía una etiqueta detallada y un precio que había memorizado después de años de hacer las compras para la familia. Mientras preparaba el desayuno, Carmen recordó la conversación telefónica que había escuchado por casualidad la noche anterior. Ricardo Mendoza hablaba en voz baja en su estudio, pero el tono de desesperación era inconfundible. Las palabras liquidación, bancarrota y últimos recursos se habían filtrado a través de la puerta semiabierta como dagas que atravesaron la aparente tranquilidad de la mansión. «Carmen, ¿por qué estás tan callada hoy?», preguntó Mateo, interrumpiendo sus pensamientos. El niño tenía esa capacidad especial de los pequeños para detectar cuando algo no estaba bien, incluso cuando los adultos se esforzaban por mantener las apariencias. «Solo estoy concentrada en hacer tu desayuno perfecto, mi amor», respondió Carmen, revolviendo la mezcla de avena sin gluten con frutas orgánicas. «Cuéntame, ¿qué vas a hacer hoy en la escuela?». Mateo se animó inmediatamente. A pesar de sus limitaciones alimentarias, era un niño brillante y curioso que encontraba fascinación en cada nuevo día. «Vamos a hacer un proyecto sobre las culturas prehispánicas de México. La maestra dice que vamos a aprender sobre los aztecas y su alimentación. ¿Sabías que ellos comían cosas muy diferentes a nosotros?». Carmen sonrió mientras colocaba el plato frente a Mateo. «Claro que sí, pequeño. Mis abuelos en Puebla me contaban historias sobre cómo nuestros antepasados cultivaban maíz, frijol y calabaza».
Eran muy sabios sobre la alimentación. ¿Tú crees que ellos también tenían alergias como yo?, preguntó Mateo con la inocencia que caracteriza a los niños. La pregunta golpeó a Carmen más fuerte de lo esperado. Probablemente no tanto como tú, mi niño, pero lo importante es que ahora sabemos cómo cuidarte para que estés sano y fuerte. En ese momento, Isabela Mendoza hizo su aparición en la cocina. A sus 38 años, Isabela mantenía la apariencia de una mujer que había dedicado considerable tiempo y dinero a lucir impecable. Su cabello rubio ceniza, claramente teñido por un estilista de renombre, caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Vestía un conjunto de yoga de marca que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Carmen. «Buenos días», murmuró Isabela sin hacer contacto visual directo con Carmen. Su voz tenía esa frialdad característica de quienes han aprendido a mantener distancia con la servidumbre, como solía referirse a Carmen cuando hablaba con sus amigas del club social. «Buenos días, señora Isabela», respondió Carmen con la cortesía profesional que había perfeccionado a lo largo de los años. «¿Gustará desayunar algo?» «Solo un café negro, sin azúcar. Y asegúrate de que sea de esa marca orgánica que compramos en Palacio de Hierro», ordenó Isabela, mientras revisaba su teléfono móvil con más atención de la que prestaba a las personas que la rodeaban. Carmen notó inmediatamente el cambio. Habitualmente Isabela desayunaba un elaborado plato con salmón ahumado, aguacate orgánico, pan artesanal y jugo verde recién preparado. El súbito cambio a solo café negro era otra señal de que algo estaba terriblemente mal en la economía familiar. «Mamá, ¿no vas a desayunar conmigo?», preguntó Mateo, levantando la mirada de su plato con expresión preocupada. «Tengo una clase de pilates muy temprano, mi amor. Carmen se queda contigo hasta que llegue el chofer para llevarte a la escuela», respondió Isabela, aún sin apartar la vista de su teléfono. Carmen observó la interacción con una mezcla de tristeza y comprensión. Había sido testigo de cómo la relación entre Isabela y Mateo se había vuelto cada vez más distante conforme los problemas financieros de la familia se intensificaban. Isabela parecía refugiarse en sus actividades sociales y rutinas de ejercicio, como una forma de escapar de la realidad que se desmoronaba a su alrededor. «No se preocupe, señora Isabela. Yo me encargo de que Mateo esté listo para la escuela», aseguró Carmen, mientras limpiaba discretamente las migajas del desayuno. Después de que Isabela se marchó, Carmen y Mateo se quedaron solos en la cocina. El niño terminó su desayuno en silencio, y Carmen pudo percibir que él también había notado la tensión en el ambiente familiar. «Carmen», dijo Mateo de repente, «¿tú tienes hijos?». La pregunta tomó a Carmen completamente desprevenida. En 6 años de trabajo en la Casa Mendoza, nunca había mencionado a Alejandro. No era que se avergonzara de su hijo, sino que había aprendido que mantener su vida personal separada de su trabajo era la mejor manera de conservar ambos mundos en equilibrio. «¿Por qué me preguntas eso, pequeño?», respondió Carmen, evadiendo hábilmente la pregunta directa. «Porque cuidas de mí como si fuera tu hijo. Mi mamá casi no está, y mi papá siempre está ocupado. Pero tú siempre estás aquí. Siempre sabes lo que necesito», explicó Mateo con una madurez que sobrepasaba su edad. Carmen sintió un nudo en la garganta. La inocente observación de Mateo había tocado la herida más profunda de su corazón, el hecho de que pasaba más tiempo cuidando al hijo de otros que al suyo propio. «Yo también te quiero mucho, Mateo. Cuidarte es muy importante para mí», logró responder Carmen, agachándose para quedar a la altura del niño y acariciar suavemente su cabello. «Pero tú también tienes familia. ¿Dónde vive tu familia?», insistió Mateo con la curiosidad típica de su edad. Antes de que Carmen pudiera responder, sonó el timbre de la puerta principal.
Era el chofer de la escuela, llegando puntualmente para recoger a Mateo. Carmen sintió un alivio extraño al escuchar la interrupción. «Ya llegó tu transporte, mi niño. Ve por tu mochila que yo abro la puerta», dijo Carmen, levantándose rápidamente para evitar continuar con la conversación. Mientras Mateo corría hacia su habitación para recoger sus cosas, Carmen se dirigió a la puerta principal. Al abrirla, se encontró con don Roberto, el chofer de la escuela privada más exclusiva de Polanco, un hombre mayor de aproximadamente 60 años que llevaba trabajando para la institución educativa durante más de 20 años. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo está el joven Mateo hoy?», preguntó don Roberto con la amabilidad genuina que lo caracterizaba. «Muy bien, don Roberto. Ya baja con su mochila», respondió Carmen. «¿Cómo está su familia?» «Todos bien, gracias por preguntar. Mi nieta menor acaba de entrar a la secundaria. El tiempo vuela, ¿verdad?», comentó don Roberto mientras ajustaba su uniforme impecable. En ese momento, Carmen recordó súbitamente que Alejandro también estaba en secundaria, en su primer año, en una escuela pública de Iztapalapa que contrastaba dramáticamente con la institución privada a la que asistía Mateo. La diferencia entre las oportunidades de ambos niños era un recordatorio constante de las desigualdades que definían su realidad. «Sí, el tiempo vuela», murmuró Carmen, sintiendo el peso de todas las tardes perdidas, todas las tareas escolares en las que no había podido ayudar a Alejandro, todas las actividades escolares a las que no había podido asistir porque estaba aquí, en Polanco, cuidando a Mateo. Mateo apareció corriendo por las escaleras, cargando su mochila de marca y luciendo el uniforme impecable de su escuela privada. Sus zapatos estaban perfectamente boleados, su cabello peinado con precisión, y su rostro irradiaba la energía de un niño saludable y bien cuidado. «Ya estoy listo», anunció Mateo con entusiasmo. Carmen se acercó para revisar que llevara todo lo necesario: la carpeta con sus medicamentos de emergencia, el lunch especial preparado con ingredientes libres de alérgenos y la carta dirigida a la maestra explicando las precauciones alimentarias específicas que debían tomarse durante el recreo. «Aquí tienes todo, mi niño. Recuerda, si sientes alguna molestia, cualquier cosa extraña, inmediatamente le dices a la maestra y ella llamará a tus papás. ¿De acuerdo?», le recordó Carmen con el tono protector que había desarrollado hacia Mateo. «Sí, Carmen, ya lo sé. No te preocupes», respondió Mateo, pero luego se acercó y la abrazó con fuerza. «Te quiero mucho, Carmen. Gracias por cuidarme». El abrazo duró solo unos segundos, pero para Carmen fue como recibir un rayo de luz en medio de una tormenta. Cuando Mateo se separó y corrió hacia el auto de don Roberto, Carmen se quedó parada en la puerta, observando cómo el vehículo se alejaba por las elegantes calles de Polanco. Una vez que el auto desapareció de su vista, Carmen cerró la puerta y se dirigió de vuelta a la cocina. La casa quedó sumida en un silencio que contrastaba dramáticamente con la actividad matutina. Isabela se había marchado a su clase de pilates. Ricardo ya estaba en su oficina desde muy temprano. Y ahora Mateo también se había ido. Carmen se sentó en la isla central de la cocina y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir el peso completo de su situación. Sacó su teléfono móvil, un aparato básico que había comprado en un tianguis, y marcó el número que conocía de memoria. «Bueno», respondió una voz cansada del otro lado de la línea. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está Alejandro?», preguntó Carmen, sintiendo inmediatamente la nostalgia al escuchar la voz de su madre. «Ay, mija, aquí andamos. Alejandro se fue a la escuela tempranito, pero otra vez se fue sin desayunar. Dice que no tiene hambre, pero yo sé que es porque no hay mucho que ofrecerle», respondió doña Elena, la madre de Carmen, con esa honestidad brutal que caracteriza a las madres mayores.
Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo que se fue sin desayunar? Mamá, le mandé dinero la semana pasada. Sí, mija, pero tú sabes cómo están las cosas. Los medicamentos para mi diabetes están carísimos y el gas subió otra vez. Alejandro dice que entiende, pero yo veo cómo se queda viendo la comida cuando vamos al mercado, explicó doña Elena con voz quebrada. Carmen cerró los ojos y sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Mientras ella se aseguraba meticulosamente de que Mateo tuviera todos los alimentos orgánicos y suplementos costosos que su condición requería, su propio hijo se iba a la escuela con el estómago vacío. Mamá, hoy mismo le transfiero más dinero. Dígale a Alejandro que compre algo en la cooperativa de la escuela para el recreo, dijo Carmen, aunque sabía que su salario ya estaba comprometido hasta el último peso. No te preocupes, mija. Alejandro es un niño fuerte y entiende que tú trabajas muy duro para nosotros. Solo que a veces me duele verlo así, murmuró doña Elena. Después de colgar, Carmen se quedó inmóvil en la cocina, rodeada por el lujo y la abundancia de la mansión Mendoza, mientras su mente viajaba hacia la pequeña casa de 2 habitaciones en Iztapalapa, donde vivían su madre y su hijo. La ironía de la situación era tan cruel que casi parecía un castigo divino. Se levantó y caminó hacia la despensa donde se guardaban los alimentos especiales de Mateo. Abrió las puertas y contó mentalmente lo que quedaba. Suficiente para aproximadamente una semana más, tal vez 10 días, si racionaba cuidadosamente las porciones. Después de eso, ¿qué pasaría? Carmen sabía que Ricardo y Isabela estaban atravesando problemas financieros serios, aunque nunca habían hablado del tema directamente con ella. Las señales eran inconfundibles, las reuniones nocturnas en el estudio, las llamadas telefónicas susurradas, la reducción gradual en los gastos del hogar, y ahora la falta de reposición de los alimentos especiales de Mateo. Tomó una decisión que cambiaría el curso de los siguientes meses de su vida. Caminó hacia la despensa general, donde se guardaban los alimentos para el personal doméstico, y observó sus propios suministros. Arroz, frijoles, algunas tortillas, aceite básico y condimentos sencillos. Todo muy modesto comparado con los productos gourmet y orgánicos que rodeaban la cocina. Si raciono mi comida, se dijo a sí misma, puedo hacer que la comida especial de Mateo dure más tiempo. Era una decisión que tomó sin consultar con nadie, sin buscar aprobación o reconocimiento. Era simplemente lo que su corazón le dictaba que debía hacer. Mateo necesitaba esos alimentos para mantenerse sano y vivo. Ella era un adulto que podía aguantar un poco de hambre. Lo que Carmen no calculó en ese momento era que esta decisión sería solo el primer paso en una cadena de sacrificios que la llevarían a límites que nunca había imaginado posibles. Pasó el resto de la mañana limpiando la casa con la eficiencia mecánica de años de experiencia, pero su mente estaba dividida entre 2 mundos: el privilegiado universo de Polanco, donde cada detalle estaba cuidadosamente curado, y la cruda realidad de Iztapalapa, donde su hijo comenzaba otro día con el estómago vacío. Cuando llegó la hora del almuerzo, Carmen preparó una porción pequeña de arroz con frijoles para ella, considerablemente menor de lo que habitualmente comía. Es solo por unos días, se dijo, hasta que la situación de la familia se estabilice. Pero en el fondo de su corazón, Carmen intuía que esta era solo la primera de muchas decisiones difíciles que tendría que tomar en los días por venir. 3 semanas habían transcurrido desde que Carmen comenzó su silencioso sacrificio, y los efectos empezaban a manifestarse de maneras que no había anticipado. Su uniforme azul marino, siempre impecable, ahora le quedaba ligeramente holgado alrededor de la cintura. Sus mejillas habían perdido la plenitud saludable que las caracterizaba, y aunque intentaba disimularlo con maquillaje discreto,
Las ojeras bajo sus ojos delataban las noches de insomnio provocadas por el hambre. La mañana del 8 de noviembre amaneció particularmente fría en la Ciudad de México. Carmen llegó a la mansión Mendoza a las 6 de la mañana, como todas las mañanas, pero esta vez tuvo que detenerse en la entrada para recuperar el aliento. Las escaleras que conducían a la puerta principal, que antes subía sin dificultad, ahora le exigían un esfuerzo que la sorprendía. «Buenos días, Carmen», la saludó Ricardo Mendoza desde la cocina. Era inusual encontrarlo levantado tan temprano y más extraño aún verlo en la cocina. Normalmente, Ricardo desayunaba en su estudio mientras revisaba los periódicos financieros en su tablet. «Buenos días, señor Ricardo», respondió Carmen, notando inmediatamente las líneas de preocupación que se habían profundizado alrededor de los ojos del empresario. A sus 45 años, Ricardo mantenía la apariencia de un hombre exitoso, pero las últimas semanas habían cobrado su precio. Su cabello, perfectamente peinado hacia atrás, mostraba canas prematuras en las sienes, y su traje, aunque caro, parecía colgarse de una figura que había perdido peso por el estrés. «Carmen, necesito hablar contigo sobre algunos ajustes en el hogar», comenzó Ricardo, evitando el contacto visual directo. La formalidad en su voz contrastaba con la familiaridad que habían desarrollado durante 6 años de trabajo conjunto. Carmen sintió que su estómago se contraía, y no solo por el hambre. «Claro, señor Ricardo. Dígame en qué puedo ayudarle». Ricardo se sirvió una taza de café negro, el mismo café orgánico que Isabela había solicitado semanas atrás, pero Carmen notó que ahora él también evitaba agregar la crema francesa y el azúcar moscavado que habitualmente consumía. «Los negocios han estado complicados últimamente», admitió Ricardo, sentándose en uno de los bancos altos de la isla central. «Hemos tenido que hacer algunos recortes en los gastos del hogar». Carmen asintió sin decir palabra, preparándose mentalmente para lo que vendría. Durante las últimas 3 semanas había observado las sutiles señales: menos visitas de servicio de jardinería, la cancelación del servicio de limpieza de ventanas exteriores y la notable ausencia de las entregas semanales de flores frescas que Isabela solía ordenar para decorar la casa. «El presupuesto para alimentación del hogar se va a reducir considerablemente», continuó Ricardo, jugando nerviosamente con su taza de café, incluyendo los alimentos especiales de Mateo. Las palabras golpearon a Carmen como un mazo. Había estado esperando esta conversación, pero escucharla en voz alta la hacía terriblemente real. «¿Qué tan considerable es la reducción, señor Ricardo?», preguntó Carmen, manteniendo su voz firme a pesar del temblor interno. «Aproximadamente un 70%, murmuró Ricardo, finalmente alzando la mirada para encontrarse con los ojos de Carmen. «Sé que es drástico, Carmen. Créeme que si hubiera otra manera...» Carmen hizo cálculos rápidos en su mente. Una reducción del 70% en el presupuesto de alimentación de Mateo significaba que los costosos suplementos, la leche de almendras orgánica, el pan libre de gluten artesanal y todos los ingredientes especiales que mantenían al niño saludable serían imposibles de mantener. «¿Por cuánto tiempo estima que durará esta situación?», preguntó Carmen, aunque temía la respuesta. Ricardo suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello con un gesto que delataba su agotamiento. «No lo sé, Carmen. Ojalá pudiera darte una fecha específica, pero la verdad es que estamos atravesando la peor crisis financiera en la historia de mis empresas». En ese momento se escucharon los pasos apresurados de Mateo bajando las escaleras. El niño apareció en la cocina con su uniforme escolar impecable, pero Carmen notó inmediatamente que se veía más pálido de lo normal. «Buenos días, papá». «Buenos días, Carmen», saludó Mateo, acercándose a darle un beso en la mejilla a su padre. «¿Ya está listo mi desayuno especial?». Carmen y Ricardo
intercambiaron una mirada cargada de significado. Carmen se aclaró la garganta antes de responder. «Por supuesto, mi niño. Dame un momentito», dijo Carmen, dirigiéndose al refrigerador especializado donde guardaba los alimentos de Mateo. Al abrir la puerta, confirmó lo que ya sabía. Quedaban exactamente 2 porciones de leche de almendras, un suplemento vitamínico que duraría 3 días más y suficiente pan libre de gluten para el desayuno de esa mañana y quizás el del día siguiente. Carmen tomó una decisión instantánea que sellaría su destino para las próximas semanas. Preparó el desayuno de Mateo utilizando porciones ligeramente más generosas de lo normal, asegurándose de que el niño recibiera todos los nutrientes necesarios para ese día, sabiendo que eso significaba que los suministros se agotarían aún más rápido. «Aquí tienes, pequeño», dijo Carmen, colocando el plato frente a Mateo con una sonrisa que esperaba no traicionara su ansiedad interna. Mateo comenzó a comer con el apetito normal de un niño de 9 años, pero después de unos bocados se detuvo y miró a Carmen con expresión preocupada. «Carmen, ¿tú ya desayunaste?», preguntó Mateo, con esa capacidad infantil para detectar cuando algo no está bien. «Yo desayuno más tarde, mi amor. Primero me aseguro de que tú tengas todo lo que necesitas», respondió Carmen, lo cual técnicamente no era una mentira, aunque tampoco era toda la verdad. Ricardo observaba la interacción desde su lugar en la isla central, y Carmen pudo percibir la culpa que se reflejaba en sus ojos. Era evidente que él también había notado la pérdida de peso de Carmen, aunque no había hecho comentarios al respecto. «Papá, ¿por qué tienes esa cara tan triste?», preguntó Mateo, dirigiéndose a su padre con la franqueza que solo los niños poseen. «No tengo cara triste, hijo. Solo estoy pensando en el trabajo», respondió Ricardo, forzando una sonrisa que no logró alcanzar sus ojos. «¿Tu trabajo está muy difícil últimamente?», insistió Mateo, demostrando una perspicacia que sobrepasaba su edad. Carmen intervino antes de que Ricardo tuviera que responder. «Mateo, los adultos a veces tenemos preocupaciones, pero eso no significa que tengas que preocuparte tú también. Lo importante es que te concentres en tu escuela y en estar sano». Mateo asintió, pero Carmen pudo ver que el niño no estaba completamente convencido. Terminó su desayuno en silencio, y cuando llegó la hora de irse a la escuela, abrazó a Carmen con una fuerza inusual. «Carmen, prométeme que vas a cuidarte», susurró Mateo al oído de Carmen durante el abrazo. La petición del niño atravesó el corazón de Carmen como una flecha. «Te lo prometo, mi niño», mintió Carmen, sabiendo que en realidad estaba haciendo exactamente lo contrario. Después de que Mateo se marchó a la escuela, Carmen y Ricardo se quedaron solos en la cocina. El silencio se extendió entre ellos como una barrera invisible, cargada de palabras no dichas y realidades incómodas. «Carmen», comenzó Ricardo finalmente, «quiero que sepas que valoramos enormemente todo lo que haces por esta familia, especialmente por Mateo». «Gracias, señor Ricardo. Mateo es un niño muy especial para mí», respondió Carmen con sinceridad. «Sé que la situación es complicada y sé que tú también tienes gastos personales», continuó Ricardo, luchando claramente con sus palabras. «Si necesitas buscar trabajo adicional o incluso otro trabajo, lo entenderé completamente». La oferta de Ricardo era tanto una salida como una desesperada petición de que se quedara. Carmen entendió inmediatamente que la familia Mendoza no podía costear mantenerla con su salario completo, pero tampoco podían permitirse perderla, especialmente no con la condición médica de Mateo. «No planeo irme a ningún lado, señor Ricardo», respondió Carmen con firmeza. «Mateo me necesita y yo no voy a abandonarlo». Ricardo asintió con visible alivio, pero también con una culpa que parecía estar devorándolo desde adentro. El resto del día transcurrió con una tensión palpable. Isabela llegó de su clase de pilates aproximadamente a las 10 de la mañana,
pero se dirigió directamente a su habitación sin interactuar con Carmen. Durante el almuerzo, Carmen preparó una ensalada sencilla para Isabela y un plato de pasta para Ricardo, pero ella se limitó a comer una pequeña porción de tortillas con sal. Por la tarde, mientras Carmen realizaba sus tareas habituales de limpieza, recibió una llamada de su madre que la dejó helada. «Carmen, mija, necesito decirte algo sobre Alejandro», comenzó doña Elena con voz preocupada. «¿Qué pasó, mamá? ¿Está bien?», preguntó Carmen sintiendo inmediatamente que su corazón se aceleraba. «Físicamente está bien, pero ayer la maestra de matemáticas me mandó llamar a la escuela. Dice que Alejandro se ha estado quedando dormido en clase y que cuando está despierto parece distraído, como si no pudiera concentrarse», explicó doña Elena. Carmen cerró los ojos, sintiendo una culpa que la amenazaba con ahogarla. Los síntomas que describía su madre eran típicos de la desnutrición infantil: fatiga, dificultad para concentrarse, somnolencia durante el día. «¿Le preguntó a la maestra si hay algo que podamos hacer?», preguntó Carmen, aunque sabía cuál era la raíz del problema. «La maestra dice que parece un problema de alimentación, que algunos niños llegan a la escuela sin haber desayunado, y eso afecta su rendimiento académico», continuó doña Elena. «Carmen, yo trato de darle lo que puedo, pero tú sabes cómo están las cosas aquí». Carmen se sentó en una de las sillas de la cocina, sintiendo que el peso del mundo se posaba sobre sus hombros. Estaba atrapada en una situación imposible. No podía permitir que Mateo sufriera las consecuencias de su alergia alimentaria, pero tampoco podía soportar saber que su propio hijo estaba luchando con los efectos de la desnutrición. «Mamá, hoy mismo le voy a transferir dinero extra. Dígale a Alejandro que le compre un desayuno completo en la cooperativa de la escuela todos los días», dijo Carmen, aunque sabía que eso significaría reducir aún más sus propias comidas. «¿Estás segura, mija? No quiero que te sacrifiques más de lo que ya lo haces», respondió doña Elena con esa intuición maternal que detecta cuando algo no está bien. «Estoy segura, mamá. Alejandro es lo más importante», afirmó Carmen, tomando una decisión que la llevaría a límites aún más extremos de autosacrificio. Esa noche, cuando Mateo regresó de la escuela, Carmen notó que el niño parecía más cansado de lo usual. Durante la merienda, Mateo apenas tocó los últimos restos del pan libre de gluten que quedaba en la despensa especial. «¿No tienes hambre, pequeño?», preguntó Carmen, preocupada por el cambio en el apetito del niño. «Sí tengo hambre, pero me duele un poquito el estómago», admitió Mateo, tocándose el abdomen con expresión incómoda. Carmen sintió una alarma inmediata. Los dolores de estómago en Mateo podían indicar desde una simple indigestión hasta una reacción alérgica temprana. Se acercó al niño y le tocó la frente para verificar si tenía fiebre. «¿Comiste algo diferente hoy en la escuela?», preguntó Carmen, comenzando mentalmente el protocolo de emergencia que conocía de memoria. «No, solo mi lunch que tú me preparaste, pero algunos de mis compañeros estaban comiendo galletas de chocolate y se veían muy ricas», respondió Mateo con la honestidad típica de un niño. Carmen respiró con alivio al confirmar que no había habido exposición a alérgenos, pero la mención de las galletas de chocolate le partió el corazón. Mateo rara vez se quejaba de las restricciones en su dieta, pero era natural que un niño de 9 años sintiera curiosidad y anhelo por los alimentos que veía disfrutar a otros niños. «El dolor de estómago probablemente es porque has estado un poco estresado últimamente», explicó Carmen, sentándose junto a Mateo y acariciando suavemente su espalda. «¿Has notado que tus papás han estado diferentes?». Mateo asintió lentamente. «Sí, mi mamá casi no habla conmigo y mi papá se ve muy cansado. ¿Crees que sea por mi culpa? ¿Por mi alergia?». La pregunta golpeó a Carmen con una fuerza devastadora.
La idea de que Mateo pudiera culparse a sí mismo por los problemas financieros de la familia era intolerable. «Escúchame muy bien, Mateo», dijo Carmen, tomando las manos del niño entre las suyas. «Nada de lo que está pasando es tu culpa. Tu alergia no es tu culpa. Los problemas de los adultos no son tu culpa. Tú eres un niño maravilloso, inteligente y especial, y tu única responsabilidad es ser feliz y saludable». Mateo la miró con esos ojos grandes y expresivos que reflejaban una sabiduría prematura. «¿Pero es muy caro cuidarme? ¿Es muy difícil conseguir mi comida especial?». Carmen sintió que se le quebraba la voz, pero logró mantener la compostura. «Tú vales más que cualquier cantidad de dinero, mi niño, y yo siempre, siempre voy a asegurarme de que tengas lo que necesitas». Era una promesa que Carmen sabía que sería cada vez más difícil de cumplir, pero era una promesa que estaba dispuesta a mantener sin importar el costo personal. Esa noche, después de que la familia se fue a dormir, Carmen se quedó sola en la cocina, contemplando la despensa vacía de alimentos especiales para Mateo. Quedaban provisiones para exactamente 2 días más. Después de eso, tendría que encontrar una manera de mantener al niño alimentado con los recursos que simplemente ya no existían. Tomó su teléfono y calculó cuánto dinero podía transferir a su madre para asegurar que Alejandro tuviera desayuno durante el resto de la semana. La cantidad representaba exactamente el dinero que había destinado para su propia alimentación durante los próximos 15 días. Carmen realizó la transferencia sin dudarlo y luego se preparó una taza de té de manzanilla sin azúcar. Sería su cena de esa noche. Mientras bebía el té, en la silenciosa cocina de la mansión Mendoza, Carmen no podía imaginar que su decisión de sacrificarse por Mateo estaba a punto de tomar una dimensión que pondría en peligro no solo su salud, sino su propia vida. Al día siguiente, comenzaría el periodo más difícil de su existencia, donde el amor maternal se enfrentaría a los límites físicos de la resistencia humana. El amanecer del 25 de noviembre llegó acompañado de una llovizna persistente que convertía las calles de Polanco en espejos grises. Carmen se despertó en su pequeño cuarto de empleada doméstica, ubicado en la planta baja de la mansión Mendoza, sintiendo un mareo que la obligó a permanecer inmóvil sobre la cama por varios minutos antes de intentar levantarse. Habían pasado 5 semanas desde que comenzó su silencioso sacrificio, y los efectos sobre su cuerpo eran ahora imposibles de ignorar. Sus mejillas se habían hundido considerablemente. Sus ojos parecían más grandes en un rostro que había perdido toda la grasa facial, y sus manos temblaban ligeramente cuando intentaba realizar tareas que antes ejecutaba sin esfuerzo. Carmen se las había ingeniado para mantener la alimentación de Mateo utilizando una combinación de estrategias desesperadas. Compraba ingredientes de menor calidad, pero seguros para el niño, preparaba porciones más pequeñas pero nutricionalmente completas y había eliminado prácticamente toda su propia alimentación. En los últimos 7 días, Carmen había subsistido únicamente con té, tortillas secas y ocasionalmente un plátano cuando el hambre se volvía insoportable. Se levantó lentamente, aferrándose al borde de la cama hasta que el mareo pasó, y se dirigió al pequeño espejo que colgaba sobre el lavabo de su cuarto. La imagen que le devolvió la reflexión la impactó. Era como ver a una versión fantasmal de sí misma. Su uniforme azul marino, que siempre había usado con orgullo, ahora colgaba de su cuerpo como una tela sobre un maniquí. «Tengo que resistir», se murmuró a sí misma, aplicándose un poco más de base de maquillaje para disimular la palidez extrema de su piel. «Solo un poco más hasta que la situación mejore». Carmen había desarrollado una rutina matutina para ocultar su deterioro físico. Se levantaba media hora más temprano para darse tiempo de recuperarse de los mareos. Se maquillaba cuidadosamente para disimular las ojeras y la palidez,
y practicaba sonrisas frente al espejo para asegurar que pareciera normal cuando interactuara con la familia. Subió las escaleras hacia la cocina principal, deteniéndose a la mitad para recuperar el aliento. Las escaleras que antes subía corriendo ahora representaban un desafío que requería toda su concentración y fuerza de voluntad. Al llegar a la cocina, encontró a Mateo ya sentado en la isla central, esperándola con una expresión de preocupación que había comenzado a aparecer más frecuentemente en el rostro del niño. «Buenos días, Carmen», saludó Mateo, pero inmediatamente se acercó a ella con pasos rápidos. «¿Estás bien? Te ves muy pálida». Carmen forzó su sonrisa practicada y acarició la cabeza del niño. «Buenos días, mi pequeño. Estoy perfectamente bien, solo un poquito cansada porque ayer limpié toda la casa a fondo». Mateo la observó con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de las apariencias. «Carmen, ¿tú estás comiendo bien? Mi abuela siempre dice que cuando las personas no comen suficiente, se ven como tú te ves ahora». La pregunta golpeó a Carmen con una precisión devastadora. La inocente observación de Mateo había dado justo en el clavo de la verdad que ella tanto se esforzaba por ocultar. «Por supuesto que estoy comiendo bien, mi amor. No te preocupes por mí», mintió Carmen, dirigiéndose al refrigerador para preparar el desayuno de Mateo. Al abrir la puerta del refrigerador especializado, Carmen confirmó lo que ya sabía: quedaban exactamente los ingredientes para el desayuno de ese día. Después de eso, no habría más reservas. Durante las últimas 2 semanas, Carmen había estado comprando los alimentos especiales de Mateo con su propio dinero. El mismo dinero que debería haber usado para su alimentación personal y para enviar a su madre. Era una ecuación matemática imposible. Con su salario reducido, no podía costear tanto la alimentación especial de Mateo como su propia supervivencia y el apoyo a su familia en Iztapalapa. Preparó el desayuno de Mateo con el cuidado meticuloso que había perfeccionado durante años, asegurándose de que cada nutriente estuviera presente en las proporciones correctas. Mientras cocinaba, sintió una oleada de mareo tan intensa que tuvo que apoyarse contra la encimera para no caerse. «¿Carmen?». La voz de Mateo sonaba lejana, como si viniera desde el fondo de un túnel. Carmen parpadeó varias veces hasta que su visión se aclaró. Mateo estaba parado frente a ella, con las manos extendidas como si estuviera listo para atraparla si se caía. «Estoy bien, mi niño». «Solo me mareé un poquito», explicó Carmen, aunque su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. «Carmen, quiero que te sientes y descanses. Yo puedo terminar de preparar mi desayuno», ofreció Mateo con una seriedad que sobrepasaba completamente su edad. «No, no, mi amor, yo me encargo. Tu desayuno tiene que estar perfecto», insistió Carmen, aunque tuvo que hacer un esfuerzo considerable para mantenerse de pie. Terminó de preparar el desayuno y lo colocó frente a Mateo, pero cuando el niño comenzó a comer, notó que la observaba constantemente con expresión preocupada. «Carmen, ¿puedes sentarte conmigo mientras desayuno?», pidió Mateo. «Quiero platicar contigo». Carmen se sentó en el banco junto a Mateo, agradecida por la oportunidad de descansar, aunque tratara de disimularlo. «¿De qué quieres platicar, pequeño?», preguntó Carmen, notando que su propia voz sonaba más ronca de lo normal. «Quiero que me digas la verdad sobre algo», comenzó Mateo, dejando su tenedor a un lado y girándose para mirar directamente a Carmen. «Mi familia no tiene dinero para comprar mi comida especial». La pregunta era tan directa y madura que Carmen se quedó sin palabras por unos segundos. Mateo había estado observando, analizando, y había llegado a conclusiones que demostraban una inteligencia emocional extraordinaria para un niño de 9 años. «¿Por qué me preguntas eso, mi amor?», respondió Carmen, evadiendo la pregunta directa. «Porque he estado notando cosas», explicó Mateo con una seriedad que partía el corazón.
Mi papá se ve muy triste cuando piensa que no lo estoy viendo. Mi mamá casi no está en casa, como si no quisiera enfrentar algo. Y tú te ves cada día más flaca y más cansada. Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La capacidad de observación de Mateo había penetrado todas las barreras que ella había construido para protegerlo de la realidad. Mateo, los problemas de los adultos no son algo de lo que tengas que preocuparte, intentó Carmen, pero su voz se quebró a la mitad de la frase. Pero yo sí me preocupo, insistió Mateo, tomando la mano de Carmen entre las suyas pequeñas. Carmen, tú eres la persona más importante en mi vida, más importante que mi papá, más importante que mi mamá. Tú eres quien siempre está aquí, quien me cuida cuando estoy enfermo, quien se asegura de que esté seguro. Las palabras de Mateo golpearon a Carmen con una fuerza emocional que casi la derribó. El niño había verbalizado una verdad que ella había sentido, pero nunca se había atrevido a reconocer. Su relación era más profunda que la de empleada y patrón. Era una relación de amor maternal genuino. Yo también te quiero mucho, mi pequeño, logró decir Carmen, aunque las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Entonces, tienes que prometerme que vas a cuidarte, dijo Mateo con una firmeza que contrastaba con sus 9 años. Promete que vas a comer bien, promete que vas a ir al médico si te sientes mal, promete que no te vas a lastimar por cuidarme a mí. Carmen se encontró en una encrucijada emocional imposible. No podía prometerle a Mateo algo que sabía que no podría cumplir, pero tampoco podía destruir la confianza del niño, admitiendo que ya estaba sacrificando su salud por él. Te prometo que voy a tratar de cuidarme mejor, dijo Carmen, eligiendo cuidadosamente sus palabras para no mentir completamente, pero tampoco revelar toda la verdad. En ese momento, Ricardo Mendoza apareció en la cocina. Su apariencia había deteriorado considerablemente en las últimas semanas. Su traje, aunque caro, parecía colgarse de un cuerpo que había perdido peso, y su rostro mostraba las líneas profundas de alguien que no había dormido bien en mucho tiempo. «Buenos días», murmuró Ricardo dirigiéndose directamente hacia la cafetera sin hacer contacto visual con Carmen o Mateo. «Buenos días, papá», respondió Mateo, pero Carmen pudo percibir un cambio en el tono del niño. Había una formalidad que no existía antes, como si Mateo hubiera comenzado a distanciarse emocionalmente de sus padres. Ricardo se sirvió una taza de café negro y se quedó parado junto a la ventana, mirando hacia el jardín mientras bebía en silencio. El ambiente en la cocina se volvió tenso, cargado de palabras no dichas y realidades incómodas. «Papá», dijo Mateo de repente, «quiero hablar contigo sobre algo importante». Ricardo se giró hacia su hijo, sorprendido por el tono serio en la voz del niño. «Claro, hijo. ¿De qué quieres hablar?» «Quiero que le des un aumento a Carmen», declaró Mateo, con una confianza que dejó tanto a Carmen como a Ricardo completamente sorprendidos. «¡Mateo!», comenzó Carmen, intentando detener al niño antes de que la situación se volviera más incómoda. «No, Carmen, necesito decir esto», interrumpió Mateo, manteniéndose firme en su posición. «Papá, Carmen trabaja más que nadie en esta casa. Ella me cuida, limpia toda la casa, cocina y siempre está aquí cuando la necesitamos. Y se ve muy cansada porque está trabajando demasiado». Ricardo observó a su hijo con una mezcla de orgullo y culpa. Era evidente que Mateo había heredado el sentido de justicia y la capacidad de liderazgo de su padre, pero también era devastador darse cuenta de que el niño había notado los problemas que los adultos trataban de ocultar. «Hijo, las decisiones sobre el dinero son complicadas para los adultos», explicó Ricardo, luchando claramente con sus palabras. «Pero tú tienes dinero para otras cosas», preguntó Mateo con la lógica implacable de un niño. «Ayer vi que llegó un auto nuevo para mamá».
La observación de Mateo golpeó como un rayo. Carmen no había visto ningún auto nuevo, pero la mención del niño reveló una verdad dolorosa. Incluso en medio de la crisis financiera, algunas prioridades de la familia seguían siendo las apariencias y el estatus social, mientras que el bienestar de quienes realmente mantenían el hogar funcionando era secundario. Mateo, estas son conversaciones de adultos, dijo Ricardo, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Pero yo no soy un bebé, insistió Mateo, levantándose de su asiento y acercándose a su padre. Entiendo más de lo que crees. Entiendo que no hay dinero para mi comida especial. Entiendo que Carmen está sacrificándose por mí. Y entiendo que tú y mamá están fingiendo que todo está bien cuando no es verdad. El silencio que siguió a las palabras de Mateo fue ensordecedor. Carmen sintió que su corazón se aceleraba, no solo por la valentía del niño, sino también porque se dio cuenta de que Mateo había estado observando y analizando la situación con una claridad que los adultos habían subestimado completamente. Ricardo se acercó a su hijo y se arrodilló para quedar a su altura. «Mateo, tienes razón en muchas cosas. Sí, estamos pasando por un momento difícil económicamente. Y sí, Carmen es extraordinaria y merece ser mejor valorada. Entonces, haz algo al respecto», dijo Mateo, con una simplicidad que cortaba a través de todas las complicaciones que los adultos habían creado. Ricardo miró a Carmen por encima de la cabeza de Mateo, y en esa mirada Carmen pudo ver una disculpa, una súplica y una impotencia que la conmovió profundamente. «Carmen», dijo Ricardo poniéndose de pie, «quiero que sepas que tan pronto como la situación financiera se estabilice, no solo vas a recuperar tu salario completo, sino que vas a recibir un aumento considerable. Te lo prometo». Carmen asintió, aunque sabía que las promesas para el futuro no resolvían las necesidades del presente. «Gracias, señor Ricardo. Yo entiendo que la situación es difícil para toda la familia. ¿Pero qué vamos a hacer mientras tanto?», preguntó Mateo, demostrando una vez más que no se conformaba con respuestas vagas. La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada de Damocles. Ricardo no tenía una respuesta concreta. Carmen no podía revelar el alcance de sus sacrificios y Mateo seguía esperando una solución que los adultos simplemente no podían proporcionar. En ese momento sonó el timbre de la puerta, indicando la llegada del chofer escolar. Mateo recogió su mochila, pero antes de salir se acercó a Carmen y la abrazó con una fuerza que parecía querer transmitirle toda su energía. «Carmen, recuerda lo que me prometiste», susurró Mateo al oído de Carmen. «Tienes que cuidarte». Después de que Mateo se marchó, Carmen y Ricardo se quedaron solos en la cocina. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todas las verdades que no se atrevían a decir en voz alta. «Carmen», comenzó Ricardo finalmente, «Mateo tiene razón. Tú te ves diferente. ¿Estás bien? ¿Estás enferma?» Carmen se debatió internamente entre la honestidad y la protección de su empleo. Se admitía que estaba sacrificando su propia alimentación para mantener a Mateo nutrido. Ricardo podría sentirse obligado a despedirla para que ella pudiera cuidar de sí misma. Pero si seguía mintiendo, podría llegar a un punto donde su deterioro físico la incapacitara completamente. «He estado un poco estresada, señor Ricardo. Nada serio», mintió Carmen, aunque su voz sonaba cada vez más débil. Ricardo la observó durante varios segundos y Carmen tuvo la sensación de que él sabía que no estaba diciendo la verdad completa. «Carmen, si alguna vez necesitas ayuda médica o si hay algo que pueda hacer para apoyarte, quiero que me lo digas inmediatamente», dijo Ricardo con una sinceridad que contrastaba con la formalidad que habitualmente mantenía con el personal doméstico. «Gracias, señor Ricardo. Se lo haré saber»,
respondió Carmen, aunque sabía que nunca lo haría. El resto del día pasó en una bruma de agotamiento y determinación. Carmen logró completar sus tareas habituales, pero cada actividad requería un esfuerzo sobrehumano. Para la tarde, cuando Mateo regresó de la escuela, Carmen había llegado a un punto de agotamiento que la asustaba. Esa noche, mientras preparaba la cena ligera que la familia había comenzado a consumir debido a las restricciones económicas, Carmen tomó una decisión que cambiaría irrevocablemente el curso de los eventos. Llamó a su madre. «Bueno», respondió doña Elena. «Mamá, necesito pedirle un favor muy grande», comenzó Carmen, su voz temblando por el agotamiento y la emoción. «Dime, mija, ¿qué necesitas?» «Necesito que Alejandro venga a quedarse conmigo por unos días, aquí, en casa de los señores», dijo Carmen, tomando una decisión que rompía todas las reglas no escritas de su empleo. «¿Estás segura, Carmen? ¿Los señores van a estar de acuerdo?», preguntó doña Elena, claramente preocupada. «Voy a encontrar la manera de que estén de acuerdo», respondió Carmen con una determinación que no había sentido en semanas. «Mamá, necesito que Alejandro esté cerca de mí, y él necesita estar en un lugar donde pueda asegurarme de que esté bien alimentado». Lo que Carmen no le dijo a su madre era que había llegado a un punto donde no podía seguir manteniendo a dos niños bien alimentados desde la distancia, mientras ella se desvanecía lentamente. Era hora de tomar una decisión desesperada que pondría todas las cartas sobre la mesa. Era hora de que la familia Mendoza conociera la realidad completa de los sacrificios que Carmen había estado haciendo en silencio. La mañana del 2 de diciembre amaneció con un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que se avecinaba en la mansión Mendoza. Carmen había pasado la noche en vela, reuniendo el valor necesario para tomar la decisión más arriesgada de su vida laboral: traer a Alejandro a Polanco y revelar la verdad completa sobre su situación. A las 5:30 de la mañana, Carmen esperaba en la entrada de servicio de la mansión cuando un taxi se detuvo frente a la propiedad. Del vehículo descendió Alejandro, un adolescente de 14 años que había heredado los rasgos finos de su madre, pero que mostraba signos evidentes de desnutrición: brazos delgados, rostro demacrado y una palidez que revelaba meses de alimentación insuficiente. «Mami», murmuró Alejandro al abrazar a Carmen, y en ese abrazo ella pudo sentir cómo los huesos de su hijo se habían vuelto más prominentes, cómo su cuerpo había perdido la solidez saludable que debería tener un joven en crecimiento. «Mi amor, qué bueno que estás aquí», respondió Carmen conteniendo las lágrimas al darse cuenta de que tanto ella como su hijo habían perdido peso de manera alarmante. Eran dos víctimas del mismo sacrificio silencioso. «Mami, ¿estás segura de que puedo quedarme aquí? ¿No te vas a meter en problemas?», preguntó Alejandro, observando con ojos grandes la imponente fachada de la mansión. «Todo va a estar bien, mi amor. Confía en mí», respondió Carmen, aunque internamente sabía que estaba a punto de apostar su empleo, su estabilidad económica y posiblemente su futuro en una sola jugada desesperada. Entraron por la puerta de servicio y Carmen guió a Alejandro hacia su pequeño cuarto en la planta baja. El contraste entre las condiciones modestas del cuarto de empleada y el lujo del resto de la casa no pasó desapercibido para el adolescente. «Mami, esta casa es enorme», comentó Alejandro, observando a través de la pequeña ventana de su cuarto hacia los jardines perfectamente cuidados. «Sí, mi amor, la familia para la que trabajo tiene mucho dinero», explicó Carmen. «Pero ahora necesito explicarte algo muy importante». Carmen se sentó en la pequeña cama junto a Alejandro y le tomó las manos. Por primera vez en meses, se permitió ser completamente honesta sobre su situación. «Alejandro, el niño de esta familia, Mateo, tiene una alergia muy severa que requiere alimentos especiales y caros.
La familia está pasando por problemas económicos y yo he estado usando mi propio dinero para asegurar que Mateo tenga la comida que necesita para mantenerse vivo. Alejandro observó a su madre con una expresión que maduraba ante sus ojos. ¿Por eso no has estado enviando tanto dinero a la casa? ¿Por eso la abuela y yo hemos estado comiendo menos? La pregunta directa de su hijo golpeó a Carmen como un puñetazo en el estómago. Sí, mi amor. Y me duele más de lo que puedes imaginar saber que ustedes han estado sufriendo mientras yo cuidaba a otro niño. Pero Mateo también es solo un niño, observó Alejandro con una madurez que sorprendió a Carmen. Y si tiene una alergia que puede matarlo, entonces sí necesita esa comida especial. Carmen abrazó a su hijo, sintiéndose orgullosa de la empatía y comprensión que demostraba, pero también devastada por el hecho de que un adolescente de 14 años tuviera que entender dilemas morales tan complejos. Alejandro, hoy vas a conocer a Mateo y a sus papás. Quiero que veas por qué este trabajo es tan importante para mí, pero también quiero que ellos vean por qué tú eres lo más importante en mi vida. A las 7 de la mañana, Carmen subió a la cocina principal para preparar el desayuno de Mateo, llevando a Alejandro con ella. El adolescente observaba todo con curiosidad respetuosa, notando inmediatamente la calidad de los electrodomésticos, la amplitud del espacio y el contraste con la humilde cocina de su casa en Iztapalapa. Mateo apareció en la cocina a su hora habitual, pero se detuvo inmediatamente al ver a Alejandro. Los dos jóvenes se observaron con la curiosidad natural de los niños que se encuentran por primera vez en circunstancias inesperadas. «Buenos días, Mateo», saludó Carmen. «Quiero presentarte a mi hijo, Alejandro». El impacto de la revelación fue inmediato y visible en el rostro de Mateo. Durante 6 años, el niño había creído que Carmen era una presencia dedicada exclusivamente a él, sin saber que ella tenía su propia familia, su propio hijo que necesitaba cuidados y atención. «¿Tu hijo?», preguntó Mateo, acercándose lentamente a Alejandro. «¿Carmen tiene un hijo?» «Mucho gusto, Mateo», dijo Alejandro, extendiendo su mano con la cortesía que Carmen le había enseñado. «Mi mamá me ha contado mucho sobre ti». Mateo estrechó la mano de Alejandro, pero Carmen pudo ver las ruedas girando en la mente del niño de 9 años. La presencia de Alejandro había introducido una variable completamente nueva en la ecuación emocional que Mateo había construido alrededor de su relación con Carmen. «¿Desde cuándo tienes un hijo?», preguntó Mateo, dirigiéndose directamente a Carmen, con una intensidad que era inusual, incluso para él. «Alejandro tiene 14 años, mi pequeño. Él vive con mi mamá en otra parte de la ciudad», explicó Carmen, comenzando a preparar el desayuno de Mateo, con manos que temblaban ligeramente por los nervios. «¿Y por qué nunca me habías hablado de él?», insistió Mateo, y Carmen pudo detectar una nota de dolor en la voz del niño. La pregunta era más compleja de lo que parecía en la superficie. Mateo no solo estaba procesando la existencia de Alejandro, sino también el hecho de que Carmen había mantenido una parte significativa de su vida completamente separada de él. «Porque pensé que era mejor mantener mi trabajo y mi vida personal separados», admitió Carmen con honestidad. «Pero me he dado cuenta de que esa separación ya no es posible». En ese momento, Ricardo Mendoza apareció en la cocina, deteniéndose abruptamente al ver a Alejandro. Su expresión pasó de sorpresa a confusión y finalmente a una comprensión gradual de que algo significativo estaba ocurriendo. «Buenos días», saludó Ricardo cautelosamente, observando al adolescente que claramente no pertenecía al entorno habitual de la casa. «Buenos días, señor Ricardo», respondió Carmen, respirando profundamente antes de continuar. «Quiero presentarle a mi hijo, Alejandro». El silencio que siguió fue denso y cargado de implicaciones.
Ricardo observó a Alejandro, luego a Carmen, luego a Mateo, tratando de procesar esta nueva información y sus posibles ramificaciones. «Tu hijo», repitió Ricardo lentamente. «Carmen, en 6 años nunca habías mencionado que tuvieras un hijo». «Lo sé, señor Ricardo. Y hay una razón muy importante por la que él está aquí hoy», dijo Carmen, sintiendo que había llegado el momento de la verdad completa. Alejandro, demostrando una intuición excepcional para su edad, se acercó a su madre y le tomó la mano en un gesto de apoyo silencioso. «Señor Ricardo, Mateo», comenzó Carmen, su voz temblando pero firme, «necesito contarles algo que he estado ocultando durante las últimas semanas». Ricardo se acercó y se sentó en uno de los bancos de la isla central, como si intuitivamente supiera que lo que iba a escuchar requeriría toda su atención. «Durante las últimas 6 semanas, desde que se redujeron los recursos para la alimentación especial de Mateo, yo he estado comprando esos alimentos con mi propio dinero», confesó Carmen, las palabras saliendo como agua a través de una represa rota. «¿Qué?», exclamó Ricardo, levantándose inmediatamente de su asiento. «He estado usando el dinero de mi propio sustento y el dinero que enviaba a mi familia para asegurar que Mateo tenga los alimentos especiales que su alergia requiere», continuó Carmen, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Mateo observaba la conversación con una expresión de creciente horror al comenzar a entender las implicaciones de lo que Carmen estaba revelando. «Carmen, ¿estás diciendo que has estado gastando tu propio dinero en la comida de Mateo?», preguntó Ricardo, su voz mezclando incredulidad con creciente alarma. «Más que eso, señor Ricardo», intervino Alejandro con una valentía que sorprendió a todos los presentes. «Mi mamá no solo ha estado gastando su dinero en la comida de Mateo, ha dejado de comer ella misma». El impacto de las palabras de Alejandro fue como una bomba detonando en la cocina. Ricardo se quedó inmóvil, Mateo se cubrió la boca con las manos y Carmen sintió que sus piernas apenas podían sostenerla. «¿Qué quieres decir con que ha dejado de comer?», preguntó Mateo, acercándose a Carmen con pasos urgentes. «Mira a tu mamá», dijo Alejandro, dirigiéndose a Mateo, pero claramente hablando también para Ricardo. «Mírenla de verdad. ¿No han notado que está mucho más delgada? ¿No han visto que se ve cansada y pálida?». Ricardo observó a Carmen como si la viera por primera vez en semanas, y la realización de lo que había estado pasando bajo sus narices lo golpeó con una fuerza devastadora. «Dios mío, Carmen», murmuró Ricardo, acercándose a ella. «¿Es cierto? ¿Has estado sacrificando tu propia alimentación para alimentar a Mateo?». Carmen ya no pudo sostener la fachada. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas mientras asentía con la cabeza. «Yo no podía permitir que Mateo sufriera las consecuencias de su alergia», sollozó Carmen. «Él es solo un niño y su vida depende de esos alimentos especiales». «Pero tu vida también importa», gritó Mateo, corriendo hacia Carmen y abrazándola con una desesperación que partía el corazón. «Tu vida importa, Carmen». Ricardo se pasó las manos por el cabello, paseando de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado. «Carmen, esto es inaceptable. No puedo permitir que te sacrifiques de esta manera por mi familia». «Pero, señor Ricardo, usted no podía hacer más de lo que ya estaba haciendo», intervino Carmen, tratando de proteger a Ricardo incluso en medio de su propia crisis. «¡No!», exclamó Ricardo con una fuerza que hizo que todos se sobresaltaran. «Esto es exactamente lo que no debería haber pasado. Yo soy el responsable de esta familia. Yo soy quien debería estar sacrificándose, no tú». En ese momento, Isabela apareció en la cocina, deteniéndose inmediatamente al encontrar la escena. Carmen llorando, Mateo abrazándola desesperadamente, Ricardo paseando agitadamente
y un adolescente desconocido observando todo con expresión sombría. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Isabela, su voz reflejando más irritación que preocupación. «Isabela, siéntate», ordenó Ricardo con un tono que no admitía discusión. «Hay algo que necesitas saber». Durante los siguientes 15 minutos, Ricardo le explicó a Isabela toda la situación. Los sacrificios de Carmen, la existencia de Alejandro y la realidad de que su empleada doméstica había estado sacrificando su propia salud para mantener a Mateo saludable. La reacción de Isabela fue compleja y reveladora. Su rostro pasó por múltiples emociones: sorpresa, culpa, vergüenza y finalmente una especie de desesperación que revelaba cuánto había estado evitando enfrentar la realidad de su situación familiar. «Carmen», dijo Isabela finalmente, acercándose a ella con lágrimas en los ojos, «no tenía idea de que esto estaba pasando». «Nadie tenía que saberlo, señora Isabela», respondió Carmen, limpiándose las lágrimas. «Era mi decisión». «No, no era solo tu decisión», intervino Mateo con una firmeza que sorprendió a todos. «Era mi vida la que estabas salvando, así que también era mi responsabilidad». El niño de 9 años se dirigió hacia el centro de la cocina, como si estuviera a punto de dar un discurso. «Mamá, papá», comenzó Mateo, dirigiéndose a sus padres con una formalidad inusual. «Quiero que sepan que Carmen es la persona más importante en mi vida, más importante que ustedes dos». Las palabras de Mateo cayeron como bombas en la cocina. Isabela se llevó una mano al pecho, visiblemente herida, mientras Ricardo cerraba los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. «Y quiero que sepan», continuó Mateo, «que si algo le pasa a Carmen por cuidarme, nunca, nunca se los voy a perdonar». El silencio que siguió a la declaración de Mateo fue absoluto. El niño había verbalizado una verdad que todos habían sentido, pero nadie se había atrevido a reconocer. Carmen se había convertido en la figura maternal primaria en la vida de Mateo, mientras sus padres biológicos habían estado demasiado absortos en sus propios problemas para darse cuenta. «Mateo tiene razón», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. «Carmen es la mejor mamá del mundo. Y si ustedes no pueden cuidarla como ella los ha cuidado a ustedes, entonces no se la merecen». La declaración de Alejandro, dicha con la honestidad brutal de un adolescente, golpeó a la familia Mendoza con una fuerza que los obligó a confrontar realidades que habían estado evitando durante meses. Ricardo se acercó a Carmen y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Carmen, quiero que sepas que a partir de este momento todo va a cambiar», declaró Ricardo con una convicción que no había mostrado en meses. «Vas a recuperar tu salario completo inmediatamente. Vas a recibir un bono considerable para compensar lo que has sacrificado. Y Alejandro va a poder quedarse aquí el tiempo que sea necesario». «Señor Ricardo». «No es necesario», comenzó Carmen. «Sí es necesario», interrumpió Ricardo firmemente. «Y hay algo más. Isabela y yo hemos estado evitando tomar decisiones difíciles sobre nuestro estilo de vida. Hemos estado tratando de mantener las apariencias mientras tú te sacrificabas en silencio. Eso termina hoy». Ricardo se levantó y se dirigió hacia Isabela. «Vamos a vender el auto nuevo que compraste la semana pasada. Vamos a cancelar las membresías del club social que ya no podemos costear. Vamos a reducir nuestros gastos personales hasta que la situación se estabilice». Isabela asintió, aunque Carmen pudo ver que la idea de reducir su estilo de vida la aterrorizaba. «Y Carmen», añadió Ricardo, «quiero que sepas que a partir de ahora tú y Alejandro son parte de esta familia. No empleados, no trabajadores. Familia». Mateo se acercó a Alejandro y le extendió la mano. «¿Quieres ser mi hermano mayor?», preguntó con la simplicidad que solo los niños pueden lograr. Alejandro observó la mano extendida de Mateo. Luego miró a su madre,
quien le sonrió a través de las lágrimas. Sí, respondió Alejandro, estrechando la mano de Mateo. Me gustaría mucho ser tu hermano mayor. En ese momento, Carmen sintió que algo fundamental había cambiado para siempre. Los sacrificios silenciosos habían terminado, pero habían dado lugar a algo que nunca había esperado. Una familia verdadera, construida no sobre la sangre o el dinero, sino sobre el amor, el sacrificio y la comprensión mutua. Los siguientes días traerían ajustes, conversaciones difíciles y cambios significativos en la dinámica de la casa Mendoza. Pero por primera vez en meses, Carmen se fue a dormir esa noche sabiendo que tanto Mateo como Alejandro estarían bien alimentados, bien cuidados y seguros. Y por primera vez en su vida adulta, Carmen se permitió creer que ella también merecía ser cuidada, valorada y amada. La empleada que se había quedado sin comer para alimentar al hijo del millonario había descubierto que el amor verdadero, cuando es reconocido y valorado, puede transformar no solo vidas individuales, sino familias enteras. 6 meses después, cuando la situación financiera de los Mendoza se había estabilizado gracias a nuevos contratos empresariales y decisiones financieras más inteligentes, Carmen se convertiría oficialmente en la madrina de Mateo, mientras Alejandro obtendría una beca completa para estudiar en la misma escuela privada que su hermano adoptivo. Pero esa noche del 2 de diciembre, lo único que importaba era que 2 niños estaban seguros. Una madre había encontrado su voz y una familia había aprendido que el valor verdadero de una persona no se mide en dinero, sino en la profundidad de su amor y la magnitud de sus sacrificios. Carmen finalmente había dejado de ser invisible. ¿Qué te pareció la historia de Carmen y su increíble sacrificio por amor? ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya dado tanto de sí mismo por otros sin esperar nada a cambio? Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. Y comparte si tú también crees que el amor verdadero puede transformar familias enteras. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like al video para que más personas puedan conocer el poder del amor maternal incondicional. Y suscríbete al canal para seguir descubriendo más historias reales que te harán reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida. Tu apoyo significa mucho para nosotros.